Hola a todos, bellezas, y bienvenidos a mi canal. Pero qué gusto tenerlos de vuelta. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha mantenido a todos pegados a sus pantallas, llenos de misterio, especulaciones y, bueno, digamos que mucho drama: el asunto Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé, es un tema que no pasa de moda. Y hoy, queridos, vamos a intentar desentrañar un poco más de la verdad detrás de todo este embrollo. En los últimos meses hemos visto de todo. Rumores, especulaciones, fotos, vídeos. Y bueno, la explosión de titulares que sugieren "el actor explota, revela la verdad". Así que hoy vamos a analizar qué hay de cierto en todo esto, qué pasó realmente y, sobre todo, si hay algo más que nos estamos perdiendo en esta historia que ha capturado la atención de millones. Así que si son nuevos por aquí y si les gusta el chismecito de la farándula turca, si les interesa saber qué pasa detrás de las cámaras de sus series favoritas, este es el canal indicado. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse nada de lo que se viene. Tenemos muchísimas sorpresas y análisis jugosos por delante. Ahora sí, vamos a sumergirnos de lleno en el tema. Todo empezó, como todos sabemos, con Love is in the Air. Esa serie que nos enamoró a todos, que nos hizo suspirar, reír y hasta llorar. Y con ella surgió la magia entre Kerem y Hande, una química innegable que traspasaba la pantalla. Empezaron los rumores, las especulaciones. ¿Eran novios? ¿Era todo parte de la promoción de la serie? Y bueno, el tiempo nos dio la respuesta. Sí, eran novios. Y no solo eso, sino que parecían estar profundamente enamorados. Vimos fotos juntos, vídeos, entrevistas. Todo parecía perfecto. Eran la pareja ideal, la it couple de Turquía. Se les veía felices, compenetrados, parecía una historia de amor de cuento de hadas. Pero como todos los cuentos de hadas, este también tuvo su final. Y no fue un final feliz para todos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Por qué? ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué terminaron? Oficialmente no se sabe. No hubo una declaración explícita, no hubo una explicación detallada. Simplemente un día se anunció la ruptura. Y a partir de ahí, la avalancha de rumores y especulaciones fue imparable. Algunos medios sugirieron que la ruptura se debió a diferencias irreconciliables, otros hablaron de agendas incompatibles. Se rumoreó incluso que había terceras personas involucradas, pero nada fue confirmado. La verdad, en este tipo de situaciones, es muy difícil de saber. Lo que sí es cierto es que para los fans, fue un duro golpe. Habían invertido emocionalmente en la relación, en su amor, y verlos separados fue un jarro de agua fría. Y es aquí donde entramos en el explota que mencionamos en el título. Después de la ruptura, inevitablemente surgieron voces que aseguraban saber la verdad. Personas que supuestamente estaban cerca de la pareja, que tenían acceso a información privilegiada. Y bueno, la verdad que contaban era muy variada, a veces contradictoria, y casi siempre cargada de drama. En este punto es importante analizar a quién le damos credibilidad. ¿Son fuentes fiables? ¿Tienen algún interés en distorsionar la información? En el mundo del espectáculo, es muy común que se manipule la información para generar más interés, para vender más, para crear más polémica. Por eso es fundamental ser críticos, analizar la información y no tragar todo lo que se nos presenta. Volviendo al tema, los rumores sobre la ruptura continuaron. Se habló de celos, de inmadurez, de diferencias culturales. Y por supuesto, no faltaron los comentarios sobre la relación entre Kerem y la fama, y la presión mediática que esto conllevaba. Algunos argumentaron que la fama había afectado la relación, que Kerem no estaba preparado para la atención constante, para la exposición mediática, y que esto había generado problemas. Otros, por otro lado, defendían a Hande argumentando que ella había sido la que más había sufrido la presión, y que Kerem no había sabido protegerla. Pero lo que más ha llamado la atención, y que en parte sustenta el título que elegimos, es la idea de que Kerem, en algún momento, explotó. Se ha insinuado en algunos medios que Kerem ha expresado su frustración por la situación, por los rumores, por la constante intromisión en su vida privada. Se dice que en algunos círculos ha revelado detalles sobre la ruptura, que ha compartido su versión de la historia, y que ha expresado su decepción por cómo se desarrollaron las cosas. Ahora bien, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Kerem realmente explotó? ¿Reveló la verdad?
Pues como siempre la respuesta es compleja. Es muy probable que Kerem en algún momento haya expresado su frustración, su tristeza, su desilusión. Es humano, ¿no? Es normal que después de una ruptura, uno se sienta vulnerable y quiera desahogarse. Pero de ahí a explotar y revelar la verdad, hay una gran diferencia. Lo que sí podemos afirmar es que después de la ruptura, tanto Kerem como Hande han intentado seguir adelante con sus vidas. Hande ha estado enfocada en su carrera, en sus proyectos profesionales, y se la ha visto feliz y radiante. Kerem, por su parte, también ha continuado trabajando, ha participado en nuevos proyectos, y ha intentado mantener un perfil más discreto, aunque es inevitable la curiosidad del público y los medios de comunicación. Lo cierto es que en el mundo del espectáculo, las rupturas amorosas son moneda corriente. A veces son amistosas, a veces son dolorosas. A veces se dan a conocer públicamente, a veces se mantienen en secreto. Lo que sí es cierto es que en cada ruptura, hay dos versiones de la historia. Y en el caso de Kerem y Hande la verdad, como siempre, está en algún punto intermedio entre la realidad y la especulación. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Qué pasó realmente entre Kerem y Hande? Pues lamentablemente no tenemos la respuesta definitiva. Lo que sí podemos decir es que su relación fue real, que hubo amor, que hubo química, y que por algún motivo, no funcionó. Y aunque nos duela como fans, debemos respetar su privacidad y entender que son personas, con sentimientos, con vidas propias, que merecen ser respetadas. Es probable que nunca sepamos la verdad completa. Y quizás eso es lo mejor. A veces la magia de la historia reside en el misterio, en la imaginación, en la especulación. Y al final del día lo importante es que ambos sean felices, que encuentren la paz, y que sigan adelante con sus vidas. Y con esto hemos llegado al final de nuestro análisis sobre el tema Kerem y Hande. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de este viaje por los rumores, las especulaciones y las verdades a medias. Recuerden, la farándula es así, un mundo lleno de luces y sombras, donde la realidad y la ficción se mezclan constantemente. Así que antes de irnos, quiero agradecerles por estar aquí, por ver el vídeo, por escuchar mis divagaciones. Gracias por su tiempo, por su apoyo, por su compañía. Son lo mejor. Y ahora, como siempre, los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre la historia de Kerem y Hande? ¿Creen que hay algo más que no sabemos? ¿Tienen alguna teoría? Compartan sus pensamientos, sus opiniones, sus teorías. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Tenemos mucho contenido interesante por venir. Gracias por todo, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, bellezas. Chao, chao. Y volvemos, mis amores, porque esto no termina aquí. La historia de Kerem y Hande, como un buen melodrama turco, sigue teniendo giros inesperados y detalles que, como buenos detectives de la farándula, debemos desmenuzar. Después de analizar el contexto general, quiero que profundicemos en algunos puntos clave que han alimentado la llama de la especulación. Primero hablemos del impacto de Love is in the Air. Esta serie, como ya mencionamos, fue el catalizador de todo. No solo catapultó a Kerem y Hande a la fama internacional, sino que también creó una conexión emocional muy fuerte con el público. La gente no solo veía a Serkan y Eda, sino que creían en el amor de Kerem y Hande. La línea entre la ficción y la realidad se difuminó, y eso intensificó la inversión emocional de los fans. Cuando la serie terminó y la relación continuó, la conexión se solidificó. Eran Serkan y Eda en la vida real, la pareja perfecta, la envidia sana de todos. La presión mediática entonces se multiplicó. Cada foto, cada vídeo, cada rumor se convertía en noticia. Y cuando la ruptura llegó, el mundo se vino abajo para muchos. La decepción, la tristeza y la incredulidad inundaron las redes sociales. Ahora bien, ¿qué papel jugó la diferencia cultural en todo esto? Kerem Bürsin, con raíces internacionales y una vida más cosmopolita, y Hande Erçel, una actriz turca con una vida más arraigada a sus tradiciones y cultura, ¿pudo haber sido un factor importante en la ruptura? Algunos analistas sugieren que sí.
La forma de vida, las expectativas familiares, las costumbres, todo eso puede ser un punto de fricción en una relación, especialmente cuando se trata de dos personas con una agenda apretada y bajo el escrutinio público. ¿Pudo Kerem, con su mentalidad más abierta y sus experiencias internacionales, haber tenido dificultades para adaptarse a las expectativas y presiones de la sociedad turca en cuanto a la vida de pareja? ¿Pudo Hande, por su parte, haber sentido que las prioridades de Kerem no estaban alineadas con las suyas, o con las expectativas de su entorno? Son preguntas que lamentablemente solo ellos pueden responder. Otro punto importante es el manejo de la fama y la exposición mediática. Kerem Bürsin, un actor con una trayectoria sólida y una personalidad fuerte, ¿pudo haber sentido la presión de la fama de manera diferente a Hande? ¿Pudo haber tenido dificultades para adaptarse a la constante intromisión en su vida privada, a los rumores, a las especulaciones? Algunos medios sugieren que sí. Que Kerem, con su personalidad más reservada y su aversión a la exposición, pudo haber tenido dificultades para lidiar con el acoso de los paparazzi, con los comentarios malintencionados, con la constante vigilancia. Se dice que en algunos momentos se sintió agobiado y frustrado por la situación, y que esto afectó negativamente la relación. Hande, por su parte, ha demostrado ser una profesional muy fuerte, con una gran capacidad para lidiar con la fama y la presión mediática. Sin embargo, también es humano. ¿Pudo haber sentido que Kerem no la protegía lo suficiente de la intromisión de los medios? ¿Pudo haber sentido que él no entendía la magnitud de la presión a la que ella estaba sometida? Es probable que en algún momento la comunicación entre ellos se viera afectada por la situación, por la dificultad de entender las necesidades y expectativas del otro. Y volvemos al tema central, ¿explotó Kerem? ¿Reveló la verdad? Los rumores, como ya dijimos, son persistentes. Se habla de desahogos en círculos cercanos, de comentarios sarcásticos en entrevistas, de gestos que delatan su frustración. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, es muy fácil que las palabras se malinterpreten, que se saquen de contexto, que se manipulen para generar más morbo. Por eso es fundamental ser cautelosos y analizar la información con un ojo crítico. Sin embargo, también es cierto que Kerem Bürsin es una persona con una personalidad fuerte, con una opinión propia, y con una clara aversión a la hipocresía. Es probable que en algún momento haya sentido la necesidad de expresar su frustración, de defenderse de los ataques, de aclarar su versión de los hechos. Pero, ¿hasta qué punto estas expresiones se pueden considerar como una explosión, o una revelación de la verdad? Es importante recordar que después de una ruptura, las emociones están a flor de piel. Es normal sentirse vulnerable, triste, decepcionado. Es normal querer desahogarse, hablar con amigos, compartir tu versión de la historia. Pero de ahí a revelar secretos, a atacar a tu expareja públicamente, hay una gran diferencia. En este punto quiero recordarles la importancia de la empatía. Kerem y Hande son personas con sentimientos, con vidas propias que merecen respeto. La ruptura fue dolorosa para ambos, y es importante que les demos espacio para sanar, para seguir adelante con sus vidas, sin la constante intromisión de los medios y la especulación pública. Y ahora hablemos de las posibles consecuencias de la explotación de Kerem. Si efectivamente Kerem ha expresado su frustración de manera abierta, o si ha compartido detalles sobre la ruptura, esto podría tener consecuencias en su carrera, en su imagen pública y en sus relaciones personales. La opinión pública, como sabemos, es volátil. Un comentario malinterpretado, una declaración fuera de contexto, pueden generar críticas y rechazo. En el mundo del espectáculo, la imagen es muy importante. Los actores y actrices construyen su carrera en base a su imagen, a su reputación, a la percepción que el público tiene de ellos. Si Kerem ha sido percibido como alguien que explotó, o que reveló la verdad de manera inapropiada, esto podría dañar su imagen y afectar sus futuros proyectos. Sin embargo, también es posible que esta explosión tenga un efecto contrario. Kerem Bürsin es un actor con una base de fans muy sólida, que lo admiran por su talento, por su personalidad y por su autenticidad. Si Kerem ha sido sincero sobre sus sentimientos, y si ha expresado su verdad de manera honesta, esto podría generar empatía y apoyo por parte de sus fans. La clave, como siempre, está en el equilibrio. Kerem deberá ser cuidadoso con sus palabras, con sus acciones, con la forma en que se comunica con el público. Deberá demostrar madurez, profesionalismo y respeto por su expareja. ¿Y qué ha pasado con Hande después de la ruptura?
Como ya mencionamos, Ande ha continuado con su vida, enfocándose en su carrera, en sus proyectos profesionales, y demostrando una gran fortaleza y resiliencia. Se la ha visto feliz y radiante y ha continuado cosechando éxitos profesionales. Ande ha demostrado ser una profesional muy versátil y talentosa, y ha sabido adaptarse a las circunstancias, manteniendo una actitud positiva y enfocada en su trabajo. Su imagen pública se ha fortalecido, y ha ganado aún más admiración por parte de sus fans. Es importante destacar que después de la ruptura, Ande y Kerem han mantenido una actitud profesional y respetuosa, evitando declaraciones polémicas y respetando la privacidad del otro. Esto demuestra madurez y profesionalismo, y es algo que merece ser valorado. Y ahora, mis bellezas, quiero abrir un paréntesis para hablar de la toxicidad en el mundo de la farándula. La constante especulación, los rumores, las acusaciones, los comentarios malintencionados, todo esto puede ser muy perjudicial para las personas involucradas. Es importante recordar que detrás de cada personaje público hay una persona con sentimientos, con emociones, con una vida privada que merece ser respetada. En el mundo de las redes sociales, la toxicidad puede ser aún más intensa. Los haters, los trolls, los acosadores, pueden generar un ambiente hostil y dañino. Por eso es importante ser conscientes de la responsabilidad que tenemos como usuarios de las redes sociales y de la importancia de ser respetuosos y empáticos con los demás. Como fans es normal sentir curiosidad por la vida de nuestros ídolos. Pero es fundamental que esta curiosidad no se convierta en obsesión, en acoso, en intromisión. Debemos respetar su privacidad, su espacio y entender que no tienen ninguna obligación de compartir su vida con nosotros. Y volvemos al tema central. ¿Qué nos depara el futuro para Kerem y Ande? ¿Volverán a coincidir en algún proyecto? ¿Encontrarán el amor de nuevo? La verdad no lo sabemos. El futuro es incierto, y solo el tiempo dirá qué les depara. Lo que sí podemos decir es que ambos son jóvenes, talentosos y exitosos. Ambos tienen una larga trayectoria por delante, y estoy segura de que seguirán cosechando éxitos profesionales y personales. Como fans, lo único que podemos hacer es desearles lo mejor, respetar su privacidad y apoyar sus proyectos. Debemos recordar que son personas con sentimientos, con vidas propias, que merecen ser felices. Y para finalizar, quiero reiterar mi agradecimiento por estar aquí, por ver el vídeo, por escuchar mis divagaciones. Me encanta leer sus comentarios, debatir con ustedes y compartir este viaje por la farándula turca. Recuerden, la farándula es un mundo fascinante, lleno de luces y sombras, donde la realidad y la ficción se mezclan constantemente. Debemos ser críticos, analíticos y empáticos. Y ahora, como siempre, los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre la historia de Kerem y Ande? ¿Creen que hay algo más que no sabemos? ¿Tienen alguna teoría? Compartan sus pensamientos, sus opiniones, sus teorías. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Tenemos mucho contenido interesante por venir. Gracias por todo, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, bellezas. Chao, chao.